Hola, este es un espacio de Compañía Nacional de Teatro y su director, Jaurés Naranjo Rodríguez, quien les habla. Bienvenidos. Quedamos ahora 8 días de que hoy abordaríamos la comedia en cabeza precisamente de uno de sus genios, Aristófanes. Pero antes de abordar el tema concreto de la comedia, quiero desarrollar un pequeño marco teórico sobre el momento histórico al que nos vamos a enfrentar. Grecia. Grecia nos ha dejado dos vertientes para el arte, la vertiente apolínea y la vertiente dionisíaca. Pero dentro del teatro también hay esas dos vertientes. La vertiente trágica que hace honor a lo apolíneo y la vertiente dionisíaca que hace honor a la comedia. Pero lo que pasa con Grecia es que no solo nos deja la tragedia del teatro, sino que tenía su mayor tragedia real y no teatral, sino la tragedia de la guerra. Grecia era un estado de producción esclavista y de ejércitos expansionistas. Era su necesidad hacer la guerra a otros estados y someterlos para poder obtener mano esclava y poder obtener botín y poder tener impuestos que pagaran los pueblos sometidos. Es por eso que Grecia mantenía en guerra tanto internamente con sus otras ciudades-estado por mantener el poder, como con ciudades que no tenían nada que ver con Grecia, pero que eran, por ejemplo, como Troya. Había que hacer la guerra para obtener el dominio de lo que tenía Troya. Así pues, al señor Aristófanes, ante esa tragedia tan terrible de la guerra, porque no hay nada más terrible que la guerra, acaba con la juventud, acaba con los ancianos, acaba con las economías de los pobres, acaba con todo. La guerra, pues, es una pandemia terrible. Aristófanes comienza a analizar ese proceso y decide asumir con su comedia una comedia especial que tenga que ver con lo social y nos produce precisamente una propuesta con Lisístrata, una de sus obras clásicas. Lisístrata es una lideresa griega que ante la necesidad de obtener la paz concibe la idea que le va a plantear a todas las mujeres de Grecia que hagan un esfuerzo para lograr derrotar la belicosidad de sus maridos griegos. Así es pues que un buen día convoca a todas las atenienses, manda invitaciones a las mujeres de los estados, ciudades que están en guerra contra Atenas y finalmente logra un quórum muy importante y en la madrugada de un buen día hace su asamblea y somete la idea ante todo el conglomerado femenino presente de que es importante la actitud de la mujer para hacer que los griegos no combatan más y terminen la guerra, porque es una necesidad la paz. Todas dicen que están de acuerdo con Lisístrata, de que hay que luchar por la paz y que si ella tiene una idea que acabe con la guerra, pues formidable. Total, que las somete a un juramento, logra hacer un ritual maravilloso con vino, donde todas juran que van a cumplir a cabalidad el compromiso que adquieren en este momento con Lisístrata. Una vez obtenido el juramento, Lisistra suelta la bomba. ¿En qué consiste la propuesta de Lisístrata? Muy sencillo. A partir de hoy, ninguna de las que hemos jurado va a tener relación sexual con ninguno de sus maridos.
ni las que tienen amantes con sus amantes. Total abstinencia total de sexo con los hombres, porque es importantísimo y fundamental que los hombres dejen de hacer la guerra, y mientras ellos no dejen de hacer la guerra, ellas no volverán a tener sexo con ellos. Se hace el silencio en la asamblea y unas refunfuñan por allá, otras refunfuñan por acá y otras dicen, no, eso no se puede, no, yo no puedo vivir sin mi sexo, yo quiero sexo, yo quiero sexo. Y otras dicen, no, al diablo con esa propuesta, yo no camino por ese terreno. Bueno, y se vuelve la varaunda más tenaz la asamblea. Finalmente, Lisístrata vuelve a hablar de la paz y logra un consenso para que las chicas que han hecho el juramento se adhieran a su juramento. Bien, y comienza pues precisamente la primera huelga de la historia, porque así como Grecia nos ha dado la democracia, una democracia muy limitada porque era para los grandes señores, también nos da el ejemplo de la primera huelga de la historia, y en este momento precisamente una huelga realizada por las mujeres en contra de la guerra que sus maridos hacen entre sí y hacia otros. Por lo tanto, ante la noticia que se expande por toda Atenas, llega el coro de los ancianos, que viene en apoyo de los belicosos y de los hombres que hacen la guerra. Estos ancianos vienen con palos, vienen con chamisas, vienen con brasas encendidas en cuencos para poder hacer una hoguera en las puertas de la Acrópolis, porque resulta que antes de esa asamblea, la Lisístrata había logrado crear un escuadrón grande de mujeres que eran ya viudas, muy ancianas, que ya no estaban pues dentro de la oferta sexual para los hombres y que habían sido todas víctimas de la guerra, para que se tomaran la Acrópolis. ¿Qué hay en la Acrópolis? El tesoro de la ciudad, que es el que maneja precisamente la economía para la guerra y para los recursos que necesita el Estado. Total que esa fue la primera acción de las mujeres bajo la dirección de Lisístrata, tomarse el tesoro de la ciudad y encerrarse allí con él. Estos ancianos vienen a bregar a sacar esas mujeres de allá, y entonces por eso traen candela y todo para llenar de humo el recinto y quemar las puertas para poder entrar. Ante esa táctica que traían los ancianos, Lisístrata también desarrolló una táctica, y es que creó su coro de mujeres, las cuales todas llegaron con un cántaro de agua, con un cántaro lleno de agua. Y una vez que los ancianos metieron candela a las puertas y comenzaron a desarrollar su táctica, estas mujeres les vaciaron el agua en sus brasas, apagaron el fuego y los bañaron en plena madrugada, que quedaron temblando todos ancianos llenos, muertos de frío. Bien, esa primera batalla la pierden los ancianos con el coro de mujeres de Lisístrata. Sigue pues el proceso, llega un militar con mando de Prítanis y unos arqueros que para ver qué es lo que pasa en el tesoro de la ciudad, en la Acrópolis, y que a ver qué es lo que hay que hacer para sacar a esas mujeres de allí, y resulta que el tipo no tenía ni idea de cuántas mujeres habían alrededor de la Acrópolis apoyando a Lisístrata. Así que llega con 5 o 6 arqueros, que en un momentico sale esa bandada de mujeres y los desarman, y esos tipos salen huyendo y dejan al Prítanis solo, es decir, al capitán de los arqueros. Se presenta la discusión entre este capitán, que según él representa la autoridad y la líder de las huelguistas, que es Lisístrata, y comienza a hablar de qué es lo que se trama en la ciudad y por qué han tomado esa actitud.
Lisístrata le dice muy claro, nosotras, manejamos la economía en nuestras casas. Si podemos manejar nuestra economía en nuestras casas, podemos manejar la economía de la ciudad. Así que de ahora en adelante somos nosotras las que vamos a distribuir los gastos del tesoro y eliminar las payasadas y los malos tratos y la corrupción que manejan los hombres para hacer la guerra. Queda pues prácticamente sin argumentos el Prytanis y están en esa situación y se van presentando situaciones muy interesantes. Por ejemplo, hay cosas que los griegos tenían fundamentales como las Olimpiadas. Y ya sabemos que todos los atletas que iban a participar en las competencias iban desnudos, sin ropa. Bien, Aristófanes plantea algo similar aquí en Lisístrata. Las huelguistas están desnudas y se hace alusiones a su belleza, a su derrière, a su busto, a todas las partes del cuerpo. Y en ese proceso de abstinencia total de las mujeres comienzan a llegar los hombres a reclamar su derecho a tener sexo y entonces aparecen los hombres con gran erección y haciendo alusiones al proceso de la necesidad de tener sexo y copular con sus mujeres. Y esta es una situación pues muy jocosa, pero también es muy fuerte porque son cuerpos desnudos, mostrando situaciones muy embarazosas para la juventud menor de edad, por ejemplo. Bien, frente a ese problema comienzan a llegar los embajadores de las otras ciudades que están en confrontación con Atenas. ¿Y qué piden estas embajadas? Que ellos quieren ver cuál es la forma de llegar a un arreglo y pactar la paz. Porque resulta que las avanzadas de Lisístrata también generaron huelga sexual en las otras ciudades. Y ya no resisten más estos hombres sin poder acceder a sus mujeres. Así que comienza la negociación. Se desarrolla pues una negociación entre la lideresa y las que apoyan a Lisístrata con los embajadores de las otras ciudades y terminan citando una embajada de los que hacen el ejército que está de Atenas luchando. Y finalmente se pacta la paz. Eso es el mayor triunfo de las mujeres en esta obra de Aristófanes. A través de la huelga del sexo femenino, llegan a obligar a los hombres a que pacten la paz y respeten fundamentalmente el derecho de la mujer a tener voluntad de estar con el hombre o no. Ellas, muy atemorizadas, estaban porque el hombre era muy violento, pero todas asumieron que se harían hasta matar antes que tener sexo por las buenas con ellos. Así pues, Aristófanes nos plantea un tema fundamental y totalmente vigente en nuestra época contemporánea, porque la guerra hoy sigue siendo igual de terrible y de trágica. Los muertos los ponen los jóvenes. Y sobre todo, los muertos los ponen los jóvenes de los sectores populares y pobres. Así que el ejemplo que nos brinda Aristófanes en su comedia Lisístrata es importantísimo para nuestra época y supremamente contemporáneo como tema. Esta era pues la charla para hoy. El próximo domingo ampliaremos otros temas de Aristófanes, porque hay un tema maravilloso también que tiene que ver, que es la paz. Y
los invito a que conozcan estas piezas para que ustedes vean la importancia y la claridad de Aristófanes sobre el problema de la guerra y la paz. La paz es el primer bien que hay que defender para las comunidades, tanto interna como externamente. Muchas gracias por el día de hoy. Espero hayan disfrutado estos momentos y los invito a que se suscriban a mi canal. Es una manera de ayudarme y ayudar que este espacio siempre permanezca para la actividad cultural y en este caso para la actividad teatral. Gracias.